Es grande, hermanos, y Dios nos ha salvado con un propósito. Y es de que prediquemos su evangelio, hermano, es de que hablemos de la obra tan maravillosa que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque cuando quizás en algún momento no teníamos un valor, no teníamos quizás un sentido, no le encontrábamos sentido a nuestra vida, o quizás estábamos desilusionados en problemas, en tantas situaciones que llegan a la vida del ser humano cuando no tiene a Dios y se siente débil, allí llegó Dios a nuestras vidas. Y es por eso que estamos acá, porque hay un Dios que sí le da valor al ser humano. ¿Y por qué le da ese valor tan grande, hermano, y tan especial? Porque somos creados por su misericordia y por su amor. Alabanzas al Señor Jesús. Así, hermanos, que vamos a meditar en esta tarde. Vamos a decir en esta tarde bajo este tema, dice, Jesucristo vive y es mi Salvador. Gloria al Señor Jesús. Dígalo, hermano, en esta tarde diga, Jesucristo vive y es mi Salvador. ¿Recuerdan por allá la expresión de Daniel? Cuando fue allá el rey al foso y el rey llamó a Daniel con voz triste, con voz temblorosa. Se asomó allá al foso y dijo, Daniel, el Dios al que tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones. ¿Qué dice Daniel? Vive Jehová, vive. Porque el Dios que nosotros hemos venido a adorar en esta tarde, hermano, es un Dios vivo, un Dios grande, un Dios poderoso, hermano. Un Dios, hermano, que para Él no hay nada imposible. Hermano, Él es el creador del cielo, es el creador de la tierra, hermano. Él tiene el control, aleluya. Y es por eso que estamos aquí, hermanos, en esta tarde. Porque Jesucristo vive, aleluya. Y es nuestro Salvador, alabanzas al Señor. En esta tarde, hermano, yo creo que podemos declararlo, hermano. En este mundo podemos decir, Cristo vive. Aleluya al Señor Jesús. Ahí está, Pamela. Cristo vive, hermanos. Pero, hermanos, viendo la palabra del Señor Jesucristo, cómo está planteado allí ese versículo del capítulo 19 de San Lucas, a través de la historia que encontramos acá en el libro de San Lucas, capítulo 19, Jesús y Zaqueo. Y esa historia termina con ese versículo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un día Jesucristo, hermanos, en una de sus tantas reuniones, en uno de sus tantos lugares de predicación, dice que se sentó a la mesa con los pecadores. Ya habían ladrones, habían de toda clase de pecador, hermano, estaban allí. Y los fariseos llamaron a los discípulos, le dijeron, vengan, porque come vuestro Señor con los pecadores. Pero Dios es tan bueno, hermanos. ¿Por qué Él se sentó a la mesa con ellos? Quizás no, hermano, prestándole atención a la reputación que quizás comenzarían a señalarle. Porque a Dios, hermano, no le importa, hermano, tener que hacer lo que tenga que hacer por su vida, por la vida de cada humano, porque Él es nuestro Dios. Y Él dice, porque es que, ¿acaso no son los enfermos que tienen necesidad del médico? Porque son, hermanos, los enfermos, son los pecadores que tienen necesidad del poder del Señor Jesucristo en sus vidas. Y Él, hermano, lo hizo y se sentó, y porque Él, hermano, no ama el pecado. Él es, hermano, no tolera el pecado. Pero ama, hermano, a esa persona que está en esa condición pecaminosa. Alabanzas al Señor Jesús. Y es por eso que dio la vida por cada uno de nosotros, ¿cierto? Y muchas personas, aún los discípulos, pensaron que todo había acabado con su muerte. Pensaron que todo lo que Él había dicho,
Las cosas que él había dicho y había hecho habían terminado en la cruz del Calvario. Pero qué bonito es ver cuando van esas tres mujeres allá a la tumba y ven, hermano, ese sepulcro vacío y la piedra corrida. Porque es que es Dios, hermano, este Dios es una realidad. Este Dios, hermano, es grande, este Dios es poderoso, hermano, y lo que Él dice lo cumple. Hermano, y Él inició una buena obra en nuestras vidas y Él la va a perfeccionar. Amigo, Dios te ha traído en esta tarde porque Él quiere perfeccionar esa obra que ha iniciado en tu vida. Alabanzas al Señor. Y es por eso, hermanos, que Dios, hasta hoy, hermano, tenemos que decir, nos ha extendido su misericordia, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria al Señor Jesús. Hermano, la palabra de Dios allá en Eclesiastés capítulo 1, capítulo 7, versículo 29, está mostrando, hermano, nos está enseñando cómo creó Dios al ser humano. Dice la palabra del Señor: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hermanos, Dios ha hecho al ser humano recto. Un niño, hermano, un niño es sin malicia. Hasta cierta edad, ¿cierto? Que va, hermano, introduciéndose en la sociedad, que va adquiriendo conocimiento, hermano, ya se vuelve malicioso. Pero un niño, hermano, es humilde. Un niño, hermano, Dios hizo al hombre recto, hermano. Desde el inicio, hermano, del mundo, Dios hizo al hombre para que el hombre gozara, hermano, de los privilegios que Él le había dado. A Adán y a Eva los hizo rectos. Simplemente, hermano, había una condición o había algo que les había dicho el Señor: de ese árbol no comeréis, que es el árbol del bien y del mal. Pero el enemigo, hermano, siempre ha querido que el hombre no sea salvo, sino que el hombre pierda, hermano, la corona que nuestro Señor Jesucristo tiene para él. Dice la Biblia que desobedecieron. Y eso, hermano, es lo que ha pasado hoy en día, hermano. El ser humano, en su ir y venir, en su querer de alcanzar tantas cosas, hermano, ha perdido esa perfección que Dios le ha dado. Porque la sociedad, hermano, siempre lo he dicho y lo reitero en esta tarde, la sociedad, hermano, coge al ser humano desde muy pequeño, desde muy joven, lo involucra en la maldad, le lleva el pecado a su casa, lo busca. Se ve como los amiguitos buscan a nuestros hijos, esos amigos inconversos los llaman, van, vienen, porque los quieren involucrar en las cosas del mal, en las cosas de la sociedad, en las cosas del pecado. Y la sociedad, hermano, llega a un punto donde involucra al ser humano en el pecado, donde lo hunde, hermano. Pero la misma sociedad se encarga de acusarlo, hermano, y de destruir la vida de este ser humano. Pero Dios es un Dios amplio en misericordia, es un Dios amplio en amor, es un Dios que lo único que desea para nosotros es la salvación. Y Él vive, hermanos, Él vive, aleluya al Señor Jesús. Entonces Dios se ha hecho al hombre recto, pero el hombre, hermano, ha buscado, ¿cierto? Dice la palabra del Señor, ha buscado muchas perversiones, es decir, ha dejado de mirar a Dios para irse tras de las cosas del mundo, tras de las cosas del pecado. Y ahí es donde llegan las consecuencias, ahí es donde llega el dolor, ahí es donde llega la tristeza, ahí es donde llega la muerte, hermanos, tanto espiritual como física en algunas ocasiones. Por la desobediencia, hermano, por la búsqueda de tantas perversiones, de tanta maldad del ser humano. Pero en esta tarde hay un Dios maravilloso, hay un Dios poderoso, que lo único que quiere es la salvación de cada uno de nosotros. Alabanzas al Señor. Vea, hermano, la palabra del Señor Jesucristo está diciendo allá en Isaías capítulo 1, versículo 2. Está diciendo la palabra del Señor: oí cielos y escucha tu tierra,
Ahí está hablando Dios. Y está poniendo al cielo y a la tierra de testigos. Así, hermanos y amigos, que yo creo que ya no hay excusa para uno decir que no se quiso entregar a Dios porque no lo conocía o porque no. Hay unos testigos que son el cielo y la tierra, porque Dios les está diciendo, mira a Dios cómo involucra el cielo. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla ¿quién? Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Crié hijos y los engrandecí, y ellos, bendito Dios, se rebelaron contra mí. ¿Ah? Y eso es lo que aún, hermano, el mundo vive hoy en día. El mundo le ha querido dar la espalda a Dios y le ha dicho, Señor, a mí no me importa lo que usted piense, pero yo quiero vivir mi vida a mi manera. Qué triste, hermano, ¿cierto? Cuando hay un Dios amoroso, cuando hay un Dios perfecto, cuando hay un Dios lleno de toda sabiduría, que ha hecho al ser humano perfecto. Qué triste es ver cómo el ser humano, ¿cierto?, se deja contaminar del mundo y llega al punto de darle la espalda a Dios y de querer vivir su vida como Él quiere. Hermano, y aún quizás personas sabiendo las consecuencias que le vienen a su vida y le siguen dando la espalda a Dios. Pero Dios es amplio en misericordia, Dios es amplio en amor, hermano, porque Dios tiene un propósito grande con cada uno de nosotros. Hay momentos, hermano, que el ser humano, allá en su situación difícil, quizás quiere reconocer a Dios. Pero hay tantas ataduras, hermano, tantas cadenas en la vida de esa persona. Pero para Dios no hay nada imposible, hermano, ¿cierto? Amigo, para Dios no hay nada imposible. Dios es bueno, alabanzas al Señor. Yo recuerdo, hermanos, en muchas ocasiones que quise salir de la maldad, de la drogadicción. Lo quise intentar por mis propias fuerzas, en muchas ocasiones. Y hermano, duraba 1 o 2 meses, mucho 3 meses, sin consumir marihuana, sin consumir perico. Y yo sentía que había logrado y que ya había sido valiente de salir de eso, porque lo hacía bajo mi propia fuerza de voluntad. Pero a los 3 meses, el hombre llegaba a una circunstancia aún peor de la que estaba viviendo antes. Pero qué lindo es uno ponerse en las manos de Dios. Hermanos y amigos, es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando las cosas ocurren por parte de Dios a nuestras vidas, nada vuelve a ser igual. Nada, nada, nada. Nuestra debilidad se hace fuerte. Alabanzas al Señor. Aún algunos amigos me han preguntado, ¿usted cómo hizo? Y yo tengo que decirles, yo no hice nada. Todo lo hizo Él. Todo, 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 todo. Y en ocasiones he tenido la oportunidad de escuchar a algunas personas, uno que Dios le pone ese sentir de evangelizar. Y el mundo le ha vendido una idea errada al ser humano. Y es decir, yo tengo que cambiar para buscar a Dios. Y en esta tarde yo creo que nosotros lo vivimos. Tenemos es que buscar a Dios para poder cambiar. Es diferente lo que piensa el mundo. Y uno habla con las personas y quieren salir del pecado y no, déjeme que yo apenas salga de esto, busco a Dios, porque es que yo no quiero jugar con Dios. ¿Quién es el que tiene necesidad del médico? El enfermo. Bendito Dios. Dios es bueno y misericordioso. Dios tiene un propósito muy grande, porque Él vive, aleluya, y es nuestro Salvador. Y me llama mucho la atención, ya para ir terminando este corto mensaje de la palabra del Señor Jesucristo, que aún
estando el hombre en la circunstancia que se encuentre. Vea, hermano, a veces hay personas que no están en la calle viviendo quizás bajo los puentes o viviendo esa situación difícil, arraigados o ahí amarrados, atados al pecado, pero que tienen sus propias luchas internas allá en sus casas, ahí en sus vidas, con muchas cosas. No puede ser la droga, no tiene que ser el alcohol, pero quizás haya tristeza, quizás haya una raíz de amargura que te tiene ahí atado, que no te deja avanzar, que no te deja gozar. Quizás haya una desilusión en tu vida. Quizás pueda ser el internet, puedan ser las ataduras de las redes sociales que te tienen allí atado. Hay tantas cosas que atan. El enemigo hoy en día se ha hecho de tantas circunstancias y tantas situaciones para esclavizar al ser humano y para apartarlo de Dios. El enemigo ha creado astutamente una cantidad de situaciones que lo único que quiere es que el ser humano se pierda, que viva triste por este mundo, que viva lleno de dolor, que viva lleno de problemas, que viva, hermano, cada día más atado al pecado, en una condición crítica, en una condición, hermano, que lo único que va a hacer es llevarlo cada día más al abismo, a la profundidad, a la maldad, al sosiego, a no tener tranquilidad. Pero en esta tarde hay un Dios que sobreabunda en misericordia, que sobreabunda con su poder. Simplemente es tomar una decisión en nuestras vidas y ya. Una decisión. Alabanzas al Señor. Y es de permitirle a Él, al Dios Todopoderoso. Hermano, Él es grande, Él es incomparable. Es permitirle a Él. Hermano, Él es tan especial que Él no nos quiere obligar a nada. Pero Él sí nos aconseja: deja eso, apártate de aquello, no sigas esa vida que te va a conducir a la muerte. Lo único que Dios quiere es que nosotros seamos llenos de gozo. Alabanzas al Señor, que tengamos esa paz en nuestras vidas, que sepamos afrontar cualquier situación que nos llegue a nosotros, pero no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas del Dios Todopoderoso, que tiene el control. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. No importa la condición que tenga el ser humano en este momento, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y estamos en el tiempo de la gracia. Alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque Él vive y es nuestro Salvador. Qué bueno, amigo querido, que estás aquí en esta tarde, o si hay alguno conectado allá a través de este medio. Qué bueno que puedas tener la sabiduría de enfrentar el pecado y la esclavitud de maldad, y tener las fuerzas de decirle al pecado: Cristo vive y es mi Salvador. Porque Cristo tiene un propósito muy grande con tu vida y Cristo te va a salvar. Aleluya, alabanzas al Señor. Primera de Timoteo, dice la palabra del Señor Jesús, versículo 12. Aquí está hablando Pablo. Y Pablo, hermanos, era un hombre perseguidor de la iglesia. Era un hombre que mataba a los hijos de Dios. Era un hombre que se gozaba en encarcelar a los hijos del Señor. Era un hombre que estaba allí en una lucha que no tenía ningún resultado, sino solamente la muerte de personas. Y seguía, hermano, haciendo eso, pero yendo hacia Damasco, dice la Biblia, hermanos, que iba, hermanos, con cartas
Iba detrás de un grupo para encarcelarlos y para quizás matarlos. Pero yendo hacia Damasco, dice la Biblia que se le apareció el Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar coces contra el aguijón. Y allí, hermanos, después de ese encuentro de Saulo con Dios, la vida de Saulo, hermano, no volvió a ser la misma, porque tuvo un encuentro directo con el Dios Todopoderoso que vive. Alabanzas al Señor. Y después de haber tenido ese encuentro con Dios, después de ser un hombre, hermano, que hacía tanta maldad, tanto pecado, que no tenía ese conocimiento del Dios verdadero, del Dios que vive. Alabanzas al Señor. Tiene que escribir, hermano, diciendo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Alabanzas al Señor, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y dice el hermano, reconociendo quién era, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fue recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Alabanzas al Señor. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Gloria al Señor Jesús. Y Él dice: de los cuales yo soy el primero. Y quizás, hermanos, un día nos encontrábamos en esa condición, siendo pecadores, desconociendo el poder y la grandeza de Dios. Pero en esta tarde tenemos que decir: damos gracias a Dios, que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Dios está en este lugar. Alabanzas al Señor. Amigo, Dios tiene un propósito muy grande con tu vida. Alabanzas, y Él lo va a cumplir. Pero dice la palabra del Señor, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amigo, en esta tarde te invito. Hay que reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Hay que reconocer que hay cosas en nuestras vidas que no le están agradando a Dios. Y cuando hay ese momento de reconocimiento, déjame decirte que desde los mismos cielos, alabanzas al Señor, descenderá la presencia del Señor a tu vida. Pero hay que reconocer, alabanzas al Señor. Pero por esto, dice Pablo, fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en la palabra de vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Cristo vive. Alabanzas al Señor. Él vive por los siglos. Él es grande y poderoso. Cristo vive y es mi Salvador, amigo. En esta tarde, Cristo está con los brazos abiertos, esperando que haya un reconocimiento de que le necesitas, de que clames a Él y de que le digas al mundo, de que le digas al pecado: Cristo vive.
y es mi Salvador. Dios les bendiga, hermano. Les invito a estar de pie.